Estamos con el maestro Juan David Barbosa, actualmente el director general del Centro Cultural Bacatá, una persona que identificamos fácilmente a nivel nacional e internacional, diría también, por ser un líder en la línea de la danza, del folclore, y que seguramente el día de hoy va a hacernos un montón de aportes. Entonces arranquemos con estas bandas de preguntas. ¿Listo, Juli? Bueno, maestro, comencemos. Vamos a hablar un poco sobre cómo comenzó en este mundo artístico, ¿sí? Entonces, cómo, cuándo y en dónde inició su formación, cuáles fueron sus formadores, a qué edad. Bueno. Bueno, si Jan se atrevía a decir la edad, yo entonces, bueno, de pronto también por ahí. Yo inicié realmente de una manera accidental en la danza. Fue en el Colegio Industrial de Facatativá donde nos pusieron una tarea del área de educación física, donde nos pusieron a hacer un montaje de danza para uno de los semestres del colegio, para una nota. Entonces el profesor Luis Eduardo Rosso León, que fue el fundador de Ancestro Facatativeño, él trabajaba en el colegio industrial. Él nos ayudó a conseguir a unas bailarinas del colegio departamental y con ellas él nos montó un baile, el cual presentamos al profesor de educación física. Hasta ahí el rollo iba como muy tranquilo, pero mis compañeros siguieron asistiendo a la escuela, perdón, al grupo de Ancestro Facatativeño con el maestro Luis Eduardo Rosso, y pues yo fui muy apático a continuar. Entonces mi mejor amigo, que hoy en día todavía es bailarín inclusive de la Escuela de Danzas de Funza, imagínense, mi mejor amigo en ese momento, que era Héctor Manuel Ruiz Gómez, todo el mundo lo conoce como Manolo, como Manolito. Resulta que él me invitaba a los ensayos a ir a recogerlo. Entonces yo había tenido unos procesos de hacer teatro y de hacer sobre todo actuación en una iglesia cristiana desde siempre. Entonces resulta que yo pasaba a los ensayos y ellos tenían un montaje que era de la custodia, donde había una persona que cogía el palo, la custodia, mientras que los otros trenzaban, pero resulta que esta persona en ese montaje entregaba como licor a todos, los iba les iba dando trago y trago a todos, y él era el que más tomaba, entonces terminaba yéndose súper borracho y una cosa así. Era una puesta en escena así, más o menos lo que tenía el maestro Luis Eduardo. Entonces yo iba al ensayo a sentarme en los últimos 20 minutos, media hora, esperando a mi amigo. Entonces la persona que tenía la custodia empezó a fallar, entonces me pedían a mí que fuera y tuviera el palito ahí mientras que podían ensayar. Entonces, partiendo de eso, lo que yo hice fue aprenderme el papel, pero pues yo les ayudaba en los últimos momentos del ensayo cuando el muchacho no iba. Por casualidades de la vida, frente a la alcaldía de Facatativá, ellos se fueron a presentar y precisamente iban a hacer ese montaje. Yo fui a verlos, realmente a recoger a mi amigo, pero entonces resulta que este muchacho muy indisciplinado nunca llegó tampoco. Ellos estaban asustadísimos que qué iban a hacer, entonces yo definitivamente pues me dijeron, venga, ayúdenos, usted sabe cómo es la cosa, cómo es el papel, ayúdenos. Me montaron ahí un pantalón, el primero que encontraron, una camisa, una vaina, y empezamos pues a hacer la puesta en escena, y como les había dicho, había hecho teatro previamente. Entonces pues yo me desinhibí, me metí entre el público, hice 50,000 cosas, y pues los bailarines y el maestro pues estaban encantados pues con la puesta en escena y lo que había hecho. Entonces de ahí ya el maestro me invita ya de manera más formal
después de haberle dicho a todos mis compañeros que no, que yo por allá no iba, que yo para qué iba, y en los descansos en el colegio, venga, vaya este sábado, no, yo no. Entonces terminé yendo ya más de manera más formal a los ensayos y empezar a aprenderme pues ya todo el repertorio y todo lo que tenía el grupo de baloncesto facatativeño, y de ahí empecé. Eso fue como mis comienzos, y de ahí pues ya luego que presté servicio militar me permitieron ingresar a un grupo que se creó en Facatativá, que se llamó Raíces de Facatativá, que aún existe, creo. Entonces yo fui prácticamente como de la primera generación de Raíces de Facatativá, y después me fui a bailar a Bogotá, a diferentes agrupaciones, bailé con la Universidad Nacional, con la Universidad Manuela Beltrán, con la Universidad Distrital, pero finalmente me arraigué en una compañía que fue la del maestro Libardo Lozano Mora, que era Estampas Folclóricas de Colombia. Bailé por muchos años en Estampas Folclóricas de Colombia. Ahí aprendí muchísimo, más que del maestro Libardo, de Tao. Aprendí fue de Tao. Octavio era como el monitor del maestro, y entonces Octavio fue el que empezó a conducirme muchísimo sobre los procesos de investigación, sobre los procesos de análisis, los procesos de construcción y de realmente de pensar y analizar la danza. Eso me incitó a mí realmente a empezar a cuestionar los trabajos que había hecho en Ancestro, que había hecho en Raíces, que había hecho en las otras universidades, y finalmente hasta los mismos trabajos del maestro Libardo Lozano Mora y de Estampas Folclóricas de Colombia. Pero como los cuestionaba, pues empecé a hacer un proceso de investigación por todo el país, y me fui a estudiar danza en el territorio, porque en ese momento no había como una formalización del estudio de la danza. A la par yo iba estudiando ingeniería de sistemas, la cual suspendía semestres como loco, y yo me iba 3 meses, 4 meses estuve en Villavicencio, estuve en la Uribe Meta, estuve en todo lo que fue la zona de distensión, estuve en Río Sucio Caldas con el maestro Julián Bueno, o sea, maestro que yo escuchaba, yo me iba a aprender y me iba a trabajar con él. Estudié mucho tiempo con el maestro Julián Bueno, con Rubén Darío Mejía en el área del eje cafetero, estuve en muchas clases con Octavio Marulanda, me fui a Medellín a aprender de Oscar Baos, estuve con Carlos Vázquez, estuve con Mónica Lindo en Barranquilla, me fui para Cali. Realmente tenía unos papás muy alcahuetas, y pues realmente ellos eran los que me financiaban la cosa, a pesar de que yo de que yo tenía mi ingeniería ahí andando, y pues era una cosa, un desorden ahí interesante. Entonces terminé haciendo un proceso de investigación, lo cual me dio como muchísimas pautas de lo que era el folclore y un panorama realmente del folclore. Tuve la fortuna de estar en el territorio, de estar con muchos campesinos, de estar con muchas personas como de manera muy directa, y con grandes maestros del país que poco a poco me fueron abriendo sus puertas. Y cuando ya empecé a pensar la danza como de una manera mucho más profesional y pensar en tecnificarme, la única forma que había en ese momento era ir a estudiar con el maestro Winston Berrío en Bucaramanga, porque él tenía la Asociación de Profesores de Danza de Santander, y él generaba unas capacitaciones que duraban, no recuerdo, creo que eran como 3, 4 meses, 6 meses, pero se estudiaba de manera súper estricta. Era desde las 8 de la mañana, 7 de la mañana que empezábamos, hasta las 9 de la noche todos los días. O sea, eso era una locura, y se estudiaba en un teatro, se estudiaba en la biblioteca Virgilio Barco de ahí de Bucaramanga,
entonces el trabajo era extremadamente exigente y pues de ahí estudiamos algunos compañeros, algunas personas que hoy en día pues también tienen sus proyectos y empecé a ya el desarrollo de mi profesión como bailarín, como coreógrafo, como investigador de la danza. Bueno, ahí el maestro se me adelantó a unas preguntas, pero bueno, ahí fueron dos en una. Entonces sigamos con otra preguntita. Bueno, usted que ha investigado tanto, que conoce tanto, ¿hay algún ritmo o género con el cual usted se identifique o haya hecho alguna investigación profunda acerca de ese género, algún ritmo en Colombia? Bueno, realmente hay varios. ¿Cómo decirlo? Yo hice un proceso de investigación de cuando llegué a FUNSA, porque yo empecé primero haciendo clases y montando cosas en Mosquera y tuve a mi dirección un grupo que se llamaba Mosquetumac en Mosquera, que era de la Negra María, y se llamaba Mosquetumac porque era Mosquera FUNSA, porque Mosquera Tumaco, Mosquetumac, porque la señora, la Negra María, era de Tumaco y ella era la que patrocinaba el grupo y le encantaba eso. Entonces, desde ahí yo empecé a querer hacer unos trabajos propios y esos trabajos propios no copiar y no realizar los mismos trabajos que yo había aprendido en Estampas Folclóricas de Colombia o que había aprendido en la Nacional o que había aprendido en Acceso, bueno, en tantos lados. Lo que hice fue empezar a realizar trabajos propios. Pero esos trabajos propios a mí me generaban una inquietud sobre un proceso analítico de contexto en todo el desarrollo de una puesta en escena y que fuera una puesta en escena con argumento y realmente seria. Eso permitió que nosotros empezáramos, yo digo nosotros, porque mi papá empezó a ayudarme muchísimo en algunos procesos de investigación en el municipio del Rosal. Nos fuimos al municipio del Rosal porque en la niñez y juventud de mi padre él creció y estuvo haciendo muchas cosas en el campo, en el Rosal. Entonces tenía muchos amigos, muchas personas allá y empezamos a hacer un proceso de investigación sobre cómo era la realización de los cultivos, en específico el trigo, porque yo quería ver y analizar y realizar una composición escénica que no fuera la del trigo del maestro Luis Eduardo Rosso, ni que fuera la del trigo que hacía el maestro Juan Manuel Marta, sino que yo bailé la danza del trigo de Luis Eduardo Rosso, pero también tomé talleres con el maestro Juan Manuel Marta aprendiendo la danza del trigo de Juan Manuel Marta. Pero yo veía muchas inconsistencias cronológicas dentro del proceso coreográfico. Sin embargo, pues yo era mi análisis, pero entonces, ¿qué hago yo? Me voy al campo y empiezo ese proceso de investigación. Y ese proceso de investigación me da a mí la referencia de empezar a pensar en algo que era la rumba. Entonces la rumba me da los indicios para empezar un desarrollo de investigación en esta zona y más específicamente en Funza, en lo que tiene que ver con un proceso de construcción coreográfica que a futuro llamé Zungu Surrungu, que era un trabajo en cómo se interpretaba la rumba en los años 30 aquí en Funza. Eso fue gracias a doña Emma de Calderón, que inclusive ya es bailarina hoy en día de la Escuela de Danza en el grupo de adultos mayores, y su esposo y toda su familia fueron unos referentes y unos aportadores de insumo para ese proceso de investigación, al igual que otras familias de acá del municipio, como la familia Churucuaco y otros tantos más. Pero entonces, ese es como de los primeros ritmos que yo empiezo a analizar y a ver y a concretar en lo que tiene que ver con procesos de investigación. Entonces, este trabajo del Zungu Surrungu se hace muy famoso en el departamento, tiene
lo vieron de una manera muy especial. Me acuerdo tanto que Alirio Gamba, director de Amanecer Colombiano de Soacha en su momento, cuando estaba bien de salud, éramos grandes amigos, y resulta que Alirio muestra este trabajo y dice, ve este trabajo y dice, esto realmente es un trabajo de mostrar a nivel nacional. Él me ayuda a que vayamos al Festival Internacional de Cartagena, al Festival de Neiva, y me conecta con una cantidad de personas que hoy en día son los que constituyen o los que constituimos Red Folklore, CIOF Colombia y otros organismos más a nivel nacional de redes. Entonces, él ya pertenecía a estos grupos, entonces él me conecta y empezamos a viajar por todo el país, pero este trabajo del Zungu Zurrungu hace que realmente conozcan el trabajo de Juan David Barbosa. Luego se toma a través de los zonales del departamento de Cundinamarca unas puestas en escena sobre un trabajo de construcción que yo lo hago a partir del texto que se encuentra en diferentes libros de Guillermo Abadía Morales, de Marta Sea, de muchísimas personas que escribieron sobre procesos de avistamiento de campesinos en diferentes espacios naturales de desarrollo del folclore en su espacio natural. Entonces, de ahí yo tomo unos textos y construyo una puesta en escena que se llamó La Danza de los Saludos, y se empieza a interpretar el torbellino de una manera especial y diferente, porque yo hago un análisis de los campesinos de Fome, que hago un análisis del texto, hago un análisis de diferentes retóricas que se encontraban en el momento, lo cual permitió que yo pusiera una forma especial de bailarse torbellino en el departamento de Cundinamarca, la cual empezó a copiarse, y hoy en día mucha gente todavía baila torbellino como lo pone Juan David Barbosa en la escena. Creo que ese es un segundo ritmo que hizo que pusiéramos como un precedente en las composiciones, las puestas en escena, y creo que es uno de los ritmos favoritos míos, es uno de los ritmos que más me encanta, es un ritmo que realmente disfruto haciendo trabajos coreográficos con el torbellino, porque le permite a uno realmente dimensionar el espacio y hacer 50.000 cosas muy especiales, generar equilibrios escénicos, profundidades, alturas, generar muchísimas cosas que le permiten a uno esa construcción escénica muy interesante. Y creo que el ritmo que más me marcó en el departamento de Cundinamarca principalmente, y que me hizo como muy famoso en el medio, fue la interpretación del ritmo de la danza. El ritmo de la danza es un ritmo que nace en 1900 y que realmente no se tiene mucho conocimiento musical en los coreógrafos para la construcción de lo que tiene que ver con estas coreografías que se tienen que hacer con el ritmo de la danza. Entonces, es un ritmo muy complejo. Yo estudié música 8 años. Cuando estuve en el colegio industrial, empecé en la banda marcial, después empecé en un grupo musical, después estuve en una orquesta, después estuve en la orquesta de la brigada del ejército, y yo tocaba trompeta, y ahí aprendí muchísimo lo que es realmente toda la parte musical, la cual el ritmo de la danza realmente lo condensa, y yo veía que en las construcciones coreográficas realmente se tenía que leer muy bien y hacer toda la parte de la estructura musical de cada uno de los temas para que la construcción coreográfica fuera afín a la música, a la interpretación, y la interpretación a la música. Entonces es un hilo que tenía que estar tan bien tejido que implicó que yo empezara a construir muchísimas danzas
coreografías a ritmo de danza que buscaban que si había un crescendo, el crescendo se tenía que interpretar, que si había un staccato, el staccato se tenía que interpretar, que la danza como tal, como el ritmo de danza tiene varios momentos, que son los momentos de la evocación de los valses, la contradanza, lo que tiene que ver con el minué, y todo eso tienen unos momentos especiales también en la parte musical. Entonces el leer y el saber eso y el interpretarlo, pues hizo que realmente se conociera muchísimo mi trabajo, y creo que lo que catapultó eso y ese ritmo en especial y la interpretación de ese ritmo, que inclusive varias de estas coreografías quedaron plasmadas en uno de los que están en la gobernación de Cundinamarca y en algunas bibliotecas del departamento, que se llamó Arraigo, creo que se llamó ese libro, y ahí aparecen 2 coreografías mías precisamente. ¿Por qué? Porque esta danza, nosotros estábamos en los zonales departamentales de danza y nos había ido mal en los zonales. Entramos de últimas en los zonales, o sea, clasificaban 13 grupos y nosotros entramos de 13. Entonces imaginarán lo mal que nos había ido, acostumbrados siempre a entrar de primeras. Entonces eso fue un golpe anímico súper complejo. Pero cuando llegamos a esa gran final, supimos reponernos anímicamente, supimos reponernos de pronto, reponer también y asumir ciertos errores que estábamos cometiendo. Y nosotros, el puntaje para poder ganar ese departamental, teníamos realmente que sacar más de 480 puntos, lo cual prácticamente era imposible. Eran 5 jurados, cada uno tenía que dar una calificación máxima de 100, o sea, 500 puntos posibles. Y si nosotros sacábamos más de 480, al siguiente día tendríamos que sacar por lo menos más de 450 o 480 para poder ganar. O sea, era una ecuación matemática realmente ya imposible de desarrollar y que ya no iba a funcionar. Pero fue un momento mágico, fue un momento de interpretación, puedo decirlo, magistral, sin ser petulante, sino fue una interpretación que los bailarines se metieron tanto en el cuento, y había habido tanto ensayo, tanta conciencia corporal y tanta conciencia musical en el desarrollo de ese montaje, que no sé qué pasó con los jurados y dieron 500 de los 500 puntos posibles. Entonces eso fue una locura, porque fue una interpretación muy creo que muy minuciosa, y eso me enseñó a mí también a empezar a ser demasiado rígido, psicorrígido en algún momento en las construcciones coreográficas. Entonces creo que tal vez me alargo mucho en esto, pero a veces me parece que es importante el contexto de qué fue lo que pasó y cómo se desarrollaron ciertas cosas. Entonces, ya concretando la respuesta, realmente esos 3 ritmos me han marcado a mí, tanto la rumba en el proceso de investigación, pero el torbellino en el proceso tanto de investigación como de construcción, y la danza en el proceso realmente de la conciencia corporal y la construcción coreográfica. Juan Manuel Marta, trabajamos en base a 2 danzas, a 2 ritmos. En el caso de mi compañera habló sobre el rajaleña, y en mi caso hablé sobre la danza de las ofrendas. La pregunta es, estas danzas que fueron investigadas por la maestra Inés Rojas Luna, ¿qué nos puede hablar usted acerca de todas estas danzas, de todos estos ritmos investigados por esta maestra? Bueno, Inés Rojas Luna trabajaba de la mano con Jacinto Jaramillo. Ellos eran muy amigos, y realmente Inés Rojas Luna no era una coreógrafa.
ella era más una persona que hacía su proceso de investigación. Ella muere lastimosamente en la tragedia de Armero, pero Inés Roja Luna fue la figura, creo yo, más importante en el desarrollo de la danza en el departamento del Tolima. ¿Por qué? Porque gracias a su legado, gracias a su proceso de investigación, gracias a todo ese trabajo que ella se puso a hacer para el desarrollo de las danzas del departamento del Tolima, hoy en día muchos de sus alumnos, muchos de sus trabajos coreográficos, de sus trabajos de investigación, son los que son la base fundamental para todo el trabajo del departamento del Tolima. Ella hizo trabajos sobre, como usted lo decía, sobre rajaleñas, ella trabajó mucho, por ejemplo, la danza de las sopladeras, trabajó la danza de las ofrendas, trabajó todo lo que tenía que ver con los bambucos y los sanjuaneros fiesteros del sur del Tolima. Y ¿qué puedo decir? Me parece que estos trabajos de investigación fueron muy bien complementados por Jacinto Jaramillo. ¿Por qué? Porque Jacinto Jaramillo era el coreógrafo. Jacinto Jaramillo sí era coreógrafo, sí era una persona que le encantaba poner en la escena, y gracias a los procesos de investigación que hacía Inés Roja Luna, por ejemplo, hay un trabajo bellísimo que se hace de la manta gilada, no de la manta hilada, sino de la gilada, y la manta gilada la investiga Inés Roja Luna, y ella quiere poner en la escena y cómo Jacinto Jaramillo hace una construcción muy interesante a través del manejo de los círculos en el escenario, y cómo pone a 6 compases cosas que deberían ser a 8, pero lo estructura y los maneja de una manera que cada 12 compases usted ejecuta una figura, la cual le da la métrica y la simetría a la composición. Entonces me parece que esos detalles que hacía Jacinto Jaramillo me parecen muy, muy interesantes, muy chéveres, que lastimosamente, tengo que decirlo, los grupos hoy en día lo destruyen, porque no entienden esa concepción coreográfica y ese análisis técnico y académico, y ese análisis rítmico, y ese análisis tempo corporal que se debería tener en la interpretación de algunas danzas, y simplemente pues lo adaptan, lo meten y lo dañan, o sea, pero me parece que ese matrimonio, no eran esposos, pero ese matrimonio que hizo Inés Roja Luna con Jacinto Jaramillo, realmente es lo que hoy en día a la danza tolimense se le debe, que sea tan arraigada en el pueblo del Tolima Grande en general. Bueno, maestro, ahora hablamos de las escuelas de formación. Ahora lo dejo con mi compañera Jim. Bueno, vamos a hablar un poco como de esa transición de el tiempo de ser bailarín, de esa hermosa coincidencia que tuvo el maestro en la vida con ese encuentro con la danza, y cómo fue esa transición en cuanto a llegar al mundo de pedagogía como tal y de transmitir ese conocimiento, de dónde sale esa brillante idea de construir la Escuela de Formación Artística de FUNSA, y quiénes estuvieron en ese proyecto, maestro. Eso también nace por accidente. Bueno, más que accidente es que lastimosamente, mira que los grupos, yo vi una película hace poco, y perdón que sea como tan anecdótico y como tan contarles varias cosas, pero veía una película hace poco relativamente mala, pero fue chévere poderla ver, de unos bailarines de urbano en
que simplemente eran como dos grupos rivales, iban a un campeonato nacional en Estados Unidos y uno de los dos ganaba. Esa es la película. Pero veía cómo en cada equipo y en cada grupo existían esos bailarines que se creen la última Coca-Cola del mundo. Y yo no entiendo por qué pasa eso, qué costumbre tan maluca, eso de los bailarines que se creen la última Coca-Cola del mundo. Entonces, pues realmente eso fue lo que pasó en su momento. Resulta que cuando yo empiezo a construir el proceso de formación en FUNSA, lo primero que hago es cuando llego, pues primero yo era muy joven, sigo siendo muy joven, pero en su momento pues realmente no creyeron en mí. Entonces las personas se quedaron solamente 2, 3 bailarines, imagínense. Entonces pues ya arranqué de ceros, literal. Y cuando tengo un proceso ya constituido de más o menos como 1 año y medio, casi 2 años, estas personas empezaron a creerse los últimos bailarines del mundo, la última Coca-Cola del desierto, es que dicen. Y resulta que empieza esta gente a llegar borrachos, a no llegar a las presentaciones, luego de llegar a una presentación ponerse a jartar hasta donde más no podían, llegar al colmo de llegar en jean, llegar en ropa X a un ensayo y sentarse en una escalera y decir, ay, Juan David, es que hoy como que hoy no quiero ensayar, ensayen sin mí, pero yo mañana me presento, no se preocupe. Llegábamos a esos colmos, a unas cosas terribles. Hasta que me cansé realmente, y para mí fue muy difícil porque como funcionario público yo le debo rendir cuentas a un director de cultura. En su momento, como director de la escuela, le tengo que rendir cuentas a un director de cultura y el director de cultura a un alcalde. Y llegar a decirle, vamos a echar a todo el mundo y nos vamos a deshacer de todo el mundo porque está viciada la cosa, pues no era realmente fácil. Sin embargo, tuve la fortuna de que la directora de cultura en su momento, Ligieni López, me dice, listo, yo lo apoyo, está bien. Y el alcalde me dice, listo, yo lo apoyo. Con el respaldo de ellos dos, echamos a todo el mundo. Y echamos a todo el mundo y empezamos un proceso de ceros. Pero al empezar ese proceso de ceros, entendí que no tenía que mantener a unas personas endiosadas y unas personas consentidas y unas personas ahí manteniéndolos contentos para que se mantuvieran dentro de un grupo. Entonces, ¿qué es lo que entendí? Que había que hacer proceso de formación donde se generaran ingresos permanentes o ingresos, bueno, después ya fueron semestrales, pero en su momento yo los pensaba permanentes, y que las personas empezaran a tener como una competencia sana, donde yo sabía que si yo daba papaya, habían 5 y 6 o 7 esperando por mi puesto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, cuando empieza a entrar gente, que eso era lo otro que yo me daba cuenta, que los que estaban, estas personas que estaban, inicialmente cuando yo llegué, habían 18 que fueron los que no creyeron en mí y arrancaron y se fueron. Después, cuando constituyó el otro grupo, llegamos a tener un grupo de 27 personas, pero estas 27 personas eran personas con todos los problemas que les decía. Entonces, ¿qué pasó? Yo veía que el grupo no crecía, y llegaba gente, pero al mes, a los 2 meses ya no volvían. Entonces me di cuenta que había un problema serio de bullying, que había un problema serio de que no se permitía realmente que nadie más ingresara al cuerpo de baile. Entonces lo que hicimos fue crear un proceso de formación, un proceso que me implicó inicialmente a mí construirlo solo, hacer el proceso solo, trabajar de domingo a domingo. Y yo les contaba que yo estaba estudiando ingeniería, y yo estudiaba por la mañana ingeniería y por la tarde yo llegaba a las 2 de la tarde a FUNSA,
y estaba hasta las 10 de la noche, y los sábados desde las 8 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche, y los domingos era desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, era full time, o sea, tiempo completo, pero era porque yo quería realmente realizar un proceso diferente. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a entender que habían personas que se sentían mal porque cuando llegaban, habían otros que estaban por delante de ellos. Entonces yo me siento mal porque hay personas por delante de mí, pero el que era avanzado, un poquitico más avanzado, se sentía mal de decir otra vez empezar porque es que llegó otro nuevo. Entonces, entendiendo ese proceso, empecé a separarlos, empecé a entender que tenía que ponerme a escribir un proceso de cada uno y qué era lo que tenía que ver cada grupo. Empecé a entender que tenía que clasificarlos también por edades, donde las metodologías iban a ser diferentes de niños, iba a ser diferentes inclusive en los niños entre los 5 y los 7 años, iba a ser muy diferente entre los niños entre los 8 y los 11 años. Los adolescentes entendían de otra manera diferente que los mismos jóvenes, y así sucesivamente. Entonces empecé a estructurar los procesos, tanto por grupos etarios, como también a estructurar los procesos por procesos artísticos. Entonces yo empecé a llamarlo escuela. Escuela eran como los de iniciación, grupos prebase y grupos base. Así los empecé a llamar, y partiendo de esos nombres, empecé a desarrollar unos programas a cada uno de estas personas. Esto me permitió inclusive que el grupo creciera, y de 27 personas que tenía en la primera convocatoria empecé con 58, casi 60 personas, y en menos de un año yo ya tenía cerca de 300 personas. Y era una locura, y yo solo lidiando con toda esa gente, pero a mí no me importaba, y yo seguía y dele. Entonces fue cuando ya entendió la administración municipal que yo necesitaba al menos un asistente. Ahí fue cuando me dejaron a Angélica Cuitiva, que era la persona Angélica era la persona que hoy en día es la directora de la escuela. Hoy en día Angélica es la directora de la escuela, y en ese tiempo me la pusieron como asistente. Ella no era pues súper experta bailarina, pero me ayudaba con los grupos de iniciación, me ayudaba a organizar cosas, me ayudaba con muchísimas otras. Y de mi sueldo yo le empecé a pagar a una profesora, amiga mía, yo le pagaba lo de los transportes, y ella era bailarina de ballet, porque empecé a entender también que los procesos no se construyen solos, y que uno no tiene que ser individualista en pensar, es que mi especialidad es el folclore, entonces no pueden aprender sino folclore, no pueden aprender nada más. Vetado que miren otro grupo que haga otra cosa diferente. No. Empezamos a construir un proceso, y al construir ese proceso, entonces empezamos a darles ballet. Después me contrataron a la profesora de ballet después de como de año y medio, 2 años, que ella estuvo viniendo realmente por el transporte y por que yo le pagaba. Y de ahí empezamos a construir un proceso que hoy en día son más de 24 profesores en la escuela, más de 1.500 personas en el proceso. Después entendimos que había gente que quería aprender otras cosas, entonces les trajimos profesores de contemporáneo, profesores de jazz, profesores de urbano, profesores para tango, para salsa, y hoy en día todo ese andamiaje son más de 100 grupos dentro de la escuela. O sea, eso es una locura. Después de que era uno solo, de 18 personas que no creían en un proceso y que pensaban que yo estaba loco, porque yo les dije en la primera vez que nos encontramos, que yo quería que el grupo de danzas de Funza, en ese momento no dimensionaba una escuela, sino el grupo de danzas de Funza debería ser reconocido a nivel nacional y a nivel internacional, y me tacharon de loco. Pero bueno, las cosas ahí van andando. Sin duda, mejor dicho, encontraba toda esa ramificación de artistas, qué bueno. Y hablando de eso, maestro, eso da paso a mi siguiente pregunta, porque digamos que de manera personal, en algún momento le he comentado también a Juli, me parece que desde la experiencia como bailarina
mucho tiempo, me daba cuenta que siempre había como ese recelo entre como directores de las agrupaciones. Digamos que actualmente vemos que ya todo es más digital, entonces es más fácil encontrar música o investigar sobre algo que de pronto nos llame la atención ya como desde la parte de bailarín. Pero antes era realmente complicado, yo me daba cuenta que siempre era el recelo, ¿no? La música era mi música es mi música y mi pista no la baila nadie más, entonces el recelo de que como que cada canción era de cada grupo, de cada y se creaba como a veces mucho esa competencia que en lo personal pienso que no es sano, porque creo que también es parte de un resultado que actualmente no permite que haya mucho interés hacia el folclore. Afortunadamente lo hay, claro que lo hay y sigue vivo, pero digamos que se convirtió en una tarea difícil cuando los chicos ven que hay tanta información respecto a cosas más actuales y pierden como el interés en lo que realmente son nuestras raíces. Entonces, pienso que una de las cosas que ha sucedido es como que no hemos sido lo suficientemente abiertos para que se vea algo realmente cercano y haya esa cercanía para todos en cuanto a folclore, en cuanto a herencia y tradición. ¿Qué podríamos, no sé, qué podríamos tener como consejo respecto a cómo pasar ese interés a nuevas generaciones? ¿Cómo podemos hacer para que no sea una cosa de poquitos, sino que al contrario se convierta en algo de muchos? Así como el maestro nos decía hace un momento, un grupo de 18 se convirtió en muchísimas escuelas y hoy en día llega a más gente. ¿Cómo podemos seguir haciendo para que se vuelva nuestro folclore algo cercano y no ajeno de un grupo que lo decidió ya, sino que sea algo más abierto? Bueno, no sé, yo creo que lo primero que hay que hacer es que se crea que cada persona crea en su propio trabajo. ¿A qué voy? Te voy a dar un ejemplo. Tú hablabas ahorita de la música y eso es verdad. La música, eso era un sacrilegio poder tener la música de otro. Pero inclusive yo conformé un grupo de músicos para acompañar a mis bailarines en su momento y yo veía que había gente que grababa la música en los baffles, se llevaban su casetera en ese tiempo y lo ponían al pie de los baffles y grababan a mis músicos para reproducir los trabajos y para copiarlos, o bueno, no sé, o les gustaba la música simplemente, y lo que hacían era muchas veces llegué a festivales donde escuchaba muy malas grabaciones tratando de tener la música que nosotros hacíamos, que en su momento relativamente, bueno, era como mitad y mitad. Una era original, otra eran adaptaciones a temas que ya existían o que yo había tenido la oportunidad de haber visto en muchos municipios y que yo la había grabado de campesinos y yo simplemente lo que hacíamos era ya hacerle unos arreglos especiales con los músicos. Entonces, arreglos que inclusive hacíamos con mi hermano y yo éramos quienes los hacíamos. Como les expliqué anteriormente, yo estudié música, pues me era muy fácil crear algunos arreglos. Entonces, ¿qué hice yo? Me reuní con los músicos, busqué una financiación y creamos un CD que se llamó Muesca, que ese CD circuló por todo el país y se le dio la música a la gente para que la gente pudiera tener una buena grabación de nuestra música. Y si quieren tenerla, pues ténganla buena y tomen. Y el CD era baratísimo, en ese momento valía 10,000 pesos, pero pues un CD normal en el mercado valía 20, 25,000 pesos, 30,000 pesos. Entonces relativamente era un CD barato y era un CD que le iba a servir para el trabajo a cada uno. Entonces, uno tiene que creer en el trabajo, uno tiene que creer en su potencial, uno debe creer en que la forma en que uno tiene que mantener a sus bailarines es generándoles realmente retos, productos, innovación,
generar realmente conocimiento y no, al contrario, generar ignorancia. Entonces, ¿qué sucede? Hay directores de grupos que van a un festival, ya bailaron, caminen y escóndanse y no miren a más grupos, porque tienen como el miedo de que si ven a otro grupo mejor, entonces se les van a ir todos sus bailarines. Eso creo que es una de las cosas que hay que tener uno claro, que es tener el reto con uno mismo de ser mejor cada día, y el hecho de ser mejor cada día y buscar nuevo conocimiento, nueva innovación, estar profundizando, estar documentándose, estar creando, estar haciendo cosas, eso creo que permite que uno crezca y a la vez, lógicamente, la compañía como tal crezca. Otra de las cosas que me parece importante es que uno como director de una agrupación y como hacedor de vidas, porque eso es lo que uno termina convirtiéndose, en el consejero, en el ayudante, en el papá, en el amigo, en el mejor amigo, en el confidente. Uno termina convirtiéndose, quiera o no, en eso con sus alumnos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene también que buscar? La alegría de cómo, si mi bailarín surge y me supera, ojalá me supere, pues qué chévere, y yo debo sentirme alegre por eso. Yo tengo lastimosamente referencias de muchos profesores, directores de grupos que le hacen la vida imposible a su bailarín porque el bailarín fue y creó otra nueva compañía, porque se fue a estudiar a la SAP, porque tuvo la oportunidad de ganarse una beca y irse a estudiar en el exterior. Entonces eso, mejor dicho, los vetan, eso, mejor dicho, hablan barrabasadas de la pobre gente por por querer hacer algo diferente y por querer surgir en el proceso. Entonces, creo que uno, por el contrario, debe alegrarse de los triunfos de los demás. Eso es una filosofía que uno debería aplicarla absolutamente en todo el desarrollo como ser humano. O sea, la competencia que yo tengo no es con la otra compañía. La competencia que yo tengo no es con mi hermano. La competencia que yo tengo no es con mi vecino, ¿sí? La competencia que yo tengo es conmigo mismo. Y yo tengo que retarme todos los días y tengo que buscar y tengo que decir, bueno, y entonces mi amigo se compró un mejor carro, qué cosa tan terrible, no sé qué, y me amargo la vida. No, debo alegrarme, oiga, qué chévere, ¿sí? Y yo tengo mi carro y si mañana quiero comprar otro, es mi reto de cómo me endeudo o cómo busco o cómo me capitalizo para comprar mi carro, el que yo quiero, pero no es esa competencia con los demás. Entonces, cuando entiendo eso y cuando analizo eso, creo que surjo de una manera realmente profesional, le inyecto eso mismo también a mis alumnos para que mis alumnos también surjan de la misma forma. Lógicamente, cada uno tiene un desarrollo humano diferente, algunos lo entienden, pero algo que me deja a mí contento en muchos momentos es que muchos de mis bailarines han sido hoy en día ya creadores, han tenido la oportunidad de hacer sus propios procesos, de ser profesores, de ser bailarines, de irse al exterior, de hacer otros proyectos, de crear. Y quiero que le diga una cosa, a mí me encanta, por ejemplo, cómo ellos lo ven, lo agradecen y lo aplican a sus bailarines también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno les enseña eso, es casi que un aprendizaje en cadena. Entonces, por decir algo, mire, yo tengo muchísimos ejemplos, muchos. En Madrid, por ejemplo, uno de los profesores que más se destacó en Madrid por muchísimo tiempo fue Ronald Valencia, que hoy todavía sigue bailando en el grupo de folclore especializado aquí en Funza. Y pues que lastimosamente pues no se le dieron las cosas, pero fue una persona que innovó, que dio, que esto, y siempre algo que yo agradecí es que él decía, mi maestro fue Juan David Barbosa. Tania hoy tiene su academia en Mosquera,
es la directora de las escuelas de danza de Mosquera, es la coordinadora de las escuelas de danza de Mosquera, y aparte de eso tiene su propia academia. Fue reina nacional del folclore, reina nacional del bambuco. Y Tania, esta es la hora que todavía me llama y me pide consejo, y maestro, ¿y qué hago? Y ven y ayúdame, y mi profe, ¿y qué hago con esto? Mira, voy a tomar tal decisión, ¿tú qué opinas? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que han entendido que uno se alegra de sus triunfos, que uno se alegra de sus cosas, ¿sí? Hicimos un programa el año pasado en el Festival de Arte y Cultura Saquesazipa, hicimos un programa que se llamó De Funza para el Mundo, donde encontramos a Alina en Francia, a Fernando en México, a Falcioni en Canadá, encontramos a esta otra chica en Argentina, Jeffer, por ejemplo, Jeffer, que creo que es profesor de ustedes, no sé si les está dictando clase. Jeffer, yo lo apoyé, mejor dicho, hice todo lo posible para que él se fuera para Argentina a estudiar en el IUNA, y después de ahí se preparó para irse para Cuba y estudió en Cuba, y ahora vive aquí otra vez en Funza y está como un profesional de la danza. Entonces, todos esos tipos de cosas, y todos mis bailarines que hoy en día están estudiando en la SAP o que han terminado, que ya tienen sus propios proyectos y siguen diciendo, maestro, ¿usted qué opina? Oiga, gracias por haberme enseñado tal cosa. Oiga, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Usted no tiene una música de tal cosa? Y yo inmediatamente se las envío, ¿sí? Porque cuando uno entiende que uno debe alegrarse de las alegrías de los demás, en todo el aspecto del ser humano, creo que uno genera un muy buen desarrollo hacia estas personas que, como les decía, uno termina convirtiéndose en el padre, en el amigo, en el hermano, en el todo, ¿sí? Entonces, creo que son de las formas en que uno le puede contribuir al desarrollo de la sociedad, que uno le puede contribuir al desarrollo de nuestro país. Y eso se ve en cada uno de los procesos que se están haciendo hoy en día en la escuela, y ahí se ve la construcción, se ve el análisis, se ve cómo se quieren preparar, cómo quieren ser mejores personas, cómo se quieren apoyar, y no existe una competencia, no existen unas rivalidades, no existe eso, y eso son cosas que hemos venido enseñando e inculcando hace mucho tiempo en la escuela. Entonces, cuando nosotros vamos a un festival, cuando nosotros vamos a cualquier evento, por ejemplo, hace como 2 meses, en Semana Santa, menos de 2 meses, fuimos a Guayabetal, fuimos como Centro Cultural Bacatá, iba la compañía de élite juvenil e iba el prejuvenil. Y para ellos se les hizo un camerino especial, se les hizo todo, se les hizo, mejor dicho, una producción genial, pero nosotros no sabíamos que se iba a presentar el grupo de Guayabetal allá ese mismo día. El espectáculo era solamente de nosotros. Y cuando vemos que ellos, mira, para mí fue una alegría, y esto es un pequeño ejemplo de tantos que te podría dar, una alegría cuando yo veo que vienen para mí 2 bailarinas y me dicen, maestro, lo que pasa es que nos dimos cuenta que el grupo de Guayabetal se va a presentar y ellos no tienen camerino. ¿Usted nos autoriza a abrirle el espacio allá en el camerino de nosotros mientras que ellos se presentan? Yo, claro. Entonces ahí es donde uno dice, ya, la tarea está hecha, ¿sí? Entonces cuando yo veo que ellos amablemente les ayudaron, les esto, les no sé qué, les hice más, se quitaron unos chales y les prestaron unos chales porque los necesitaban los bailarines, les hacían como falta, yo no sé cómo fue el rollo, y así, entonces uno dice, pues ya están con los pies sobre la tierra y están andando como seres humanos, ¿sí? Que le aportan a la sociedad, eso simplemente. Completa y absolutamente de acuerdo, además porque convencidísimos de que desde lo que hemos sentido a través de la danza, creo que esa transformadora, eso es lo que queremos llevar a todos, está la parte transformadora.
Bueno, maestro, vamos a pasar a hablar sobre la Institución para el Trabajo y el Desarrollo Humano, el Centro Cultural Bacatá. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care. Maestro, ¿cómo fue la estructuración de la Institución para el Trabajo y Desarrollo Humano Centro Cultural Bacatá? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Qué logra esperar con la institución? Bueno, lo escuchamos. Bueno, eso nace hace tantos años, es que si les digo cuántos años, entonces empiezan a hacer cuentas y no me gusta. No, mentiras. Resulta que yo les contaba que yo empecé muy joven, yo tengo 46 años en este momento, pero yo empecé el proceso en FUNSA cuando tenía 21 años. Y resulta que eso empezó en su momento cuando creo el proceso de formación ya un poco más constituido, un poco más estructurado y que empiezo a escribir ese programa, me daba cuenta que era chévere que los bailarines escucharan de mano de algunos maestros qué era la danza, qué era la historia, que aprendieran también algunas cosas de apreciación musical, que aprendieran algunas herramientas y teoría del folclore y demás. Entonces yo empecé en ese tiempo y eso fue en el año 2002, 2003, por ahí. Llegaron algunos amigos míos como Alirio Gamba de Amanecer Colombiano de Soacha, el maestro Edgar Sandino, el maestro, mi hermano Pedro Andrés Barbosa, y yo les dictábamos unas clases a ellos yo les dictaba teoría del folclore, Alirio Gamba les dictaba historia de la danza, Edgar Sandino les dictaba historia del ballet y les dictaba técnica, y Pedro Andrés les dictaba apreciación musical. Y resulta que eso eran unas clases muy chéveres y veía la necesidad de cómo, vi que estas clases les permitieron a ellos como llenarse de muchas más herramientas para poder dictar otras clases, porque a ellos les salían en ese tiempo unos trabajos en las floras, había un concurso como Interflora, y a ellos les salía un trabajo con eso, les salían unos trabajos aquí con las empresas para montar algunas actividades de fin de año y cosas así. Dándonos cuenta de eso, pues yo pensé en que definitivamente se necesitaba darles unas competencias. En su momento no las imaginaba técnicas, pero sí darle unas competencias para que ellos pudieran ser mucho más competitivos en el ámbito laboral, porque los empezaron a llamar de algunos municipios también, empezaron a llamarlos a dictar talleres y cosas así, y ellos tenían muy bien el conocimiento de moverse en el dancístico, pero no el conceptual y el desarrollo realmente de cómo transmitir el conocimiento. Entonces, partiendo de esto, hablo con Oscar Chunza, el director de la Escuela de Música, y le digo, venga, en mi caso en danza sucede esto, esto y esto. Y él me transmite las mismas necesidades del área de música. Entonces, luego de hacer ese análisis, Oscar Chunza crea un programa académico para la Escuela de Música al área de banda, y yo creo un programa académico para el área de danza, principalmente para el área de folclore. Y de ahí, con eso hicimos el ejercicio, nos dimos cuenta que sí el experimento funcionaba y empezamos a hacer el lobby político. Esto realmente se logró gracias a la voluntad política de el doctor Jorge Machuca, que hoy en día es el gerente de la licorera de Cundinamarca, y él en su momento nos escucha cuando estaba en la candidatura para ser alcalde de Funza. Él nos escucha gracias a un concejal también, Gustavo Marín,
que nos apoyó en el proceso político. Y asumimos el compromiso político en su momento, el compromiso de campaña, para desarrollar realmente un instituto que le diera un componente académico al desarrollo artístico de la educación no formal que estábamos haciendo en las escuelas de formación. Entonces, gracias a eso, con el doctor Jorge Machuca construimos el Instituto Técnico, construimos el edificio que hoy en día ustedes conocen como el Instituto Técnico, que me parece que hombre, el apostarle no solamente a cómo nos lo imaginábamos nosotros, o yo cómo me lo imaginaba. Yo me imaginaba crear en el papel una institución técnica y los profesores llegando a las clases de las escuelas a dictarles unas clases complementarias como lo que nosotros hicimos en el año 2003. ¿Sí? Así me lo imaginaba yo. Pero el doctor Jorge Machuca dice, no, hay que construir una sede, hay que hacerle una sede, hay que hacer toda una estructura, hay que hacer una cantidad de cosas. Y él entrega una sede y un programa académico básico que realmente no es que nos haya servido mucho, pero fue el inicio. Una vez se constituye legalmente la institución educativa ante la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca, hacemos todos los trámites y empezamos a funcionar ya desde el año, eso fue 2017, ay, Juan, ya se me olvidó, 2017, 2018, por ahí. Y ya empezamos a echar en marcha la escuela, que inicialmente, volvemos al punto, yo me la imaginaba solamente para los bailarines de la escuela, ¿sí? O sea, darles un título técnico. Yo lo que me imaginaba era, usted es bailarín del élite, venga, estudie, venga, presente estas pruebas, haga tal cosa, no sé qué, y después de 2 años de estar en el élite, pues usted va a tener un título técnico y siga bailando con nosotros. O sea, así me lo imaginaba yo. Pero la cosa se nos fue, a medida que íbamos teniendo reuniones, a medida que íbamos construyendo las cosas, se nos fue dimensionando y creciendo la cosa. Tanto fue así que ya una vez echado en marcha, nos dimos cuenta que no solamente nosotros teníamos la necesidad, sino que la tenía el territorio, que la tenía el departamento, que la tenían otros departamentos, y empieza a llegar gente de otros lados, e inclusive, yo les digo una cosa, al comienzo la educación de los estudiantes de la institución iba a ser gratuita, porque era para nuestros estudiantes. Entonces, cuando nos dimos cuenta que llegaban de otros lados y todo eso, teníamos que empezar a reglamentar unas resoluciones, que teníamos que empezar a reglamentar unos programas académicos, que teníamos que reglamentar unos cobros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso ya se nos fue creciendo, ese hijito chiquito que queríamos hacer, se nos fue creciendo. Y hoy en día, pues realmente nosotros somos muy agradecidos con que la gente del departamento, la gente de otros departamentos está creyendo en el proceso que tenemos nosotros. Nos hemos dado a la tarea de traer muy buenos maestros. Al comienzo teníamos en el área de danza, no teníamos sino solamente 2 maestros, una maestra que era de contemporáneo y un maestro que era el maestro Edgar Sandino. Solamente ellos 2 dictaban clase y eso era bien complejo. Después me metí yo a dictar clase, yo dicté clase casi por año y medio en el instituto. Yo le dictaba teoría del folclore, 1, 2, 3 y 4, proyecto, y bueno, hacía otras materias por ahí. Y después empezamos a estructurar los programas gracias al maestro Abelardo Jaimes, que es que fue por mucho tiempo como el director de carrera de la Universidad Antonio Nariño de danza y teatro, y con él nos ayuda a estructurar los programas académicos del área de danza. Y pues hoy en día tenemos muy buenos maestros, muy buena afluencia de personas, de público, de gente que realmente quiere construir y que quiere que se dicte y que se piense la danza como algo profesional.
Bueno, sí, ya vamos finalizando. ¿Qué características debe tener un buen bailarín? ¿Qué características debe tener un buen profesor, un docente? Y en último también, ¿cree que hay una edad específica para iniciarse en el arte? Creo que las características de las que hablábamos ahorita como seres humanos, creo que son las que deben tener los profesores. Creo que deben ser personas integrales, personas que tengan los pies sobre la tierra, personas que entiendan que a través de la danza debemos aportarle a la sociedad, que debemos aportarle a la construcción como sociedad y que tenemos que darle dejar una huella en nuestro pasar por el mundo, y creo que la mejor huella es darle una buena educación a nuestros bailarines. Eso se traduce en que debemos estudiar siempre tenemos que estarnos actualizando, que siempre tenemos que saber decir un no cuando nos corchen, porque somos seres humanos y nos corchan. Y asumir eso como seres humanos, uno de los peores errores que tienen muchos coreógrafos o directores de grupos es que cuando el alumno lo corcha, le salen con un discurso muy chimbo solamente por justificarse de que o inventarse en otras cosas. El saber decir no, uno tiene que saberlo decir, uno tiene que saberlo tener los pies sobre la tierra. Cuando uno tiene los pies sobre la tierra y sabe decir no, me acabé de corchar, la verdad no tengo idea, pero tranquilo, dentro de 8 días miramos y lo hablamos porque me voy a ir a investigarlo, ¿sí? Entonces creo que el desarrollo de uno como formador de vidas, y cuando uno tiene esa gran responsabilidad y cuando uno lo asume como profesional, creo que le implica el estar realmente formándose todos los días. Algo que me parece importante es que veamos y analicemos la danza del no solamente el departamento, la danza como tal, de una manera profesional. Nosotros mismos somos los que le entregamos esa concepción del profesionalismo en el desarrollo de la danza a nuestros bailarines. ¿A qué voy? Que si yo soy profesional, tengo que enseñarle a llegar temprano a un bailarín, tengo que enseñarle a que prepare su cuerpo antes de salir a la escena, tengo que enseñarle también a que realmente construyan una relación de grupo y de entenderse con sus compañeros para poder construir un proceso de compañerismo, que también estas personas entiendan que debo ser integral como ser humano, como profesional del arte y como formador, porque mi ejemplo casi que lo es todo para mis bailarines. Entonces yo tengo que cohibirme de muchas cosas. A mí me parece realmente complejo cuando un director de un grupo se va a un viaje con su agrupación y es el primero en emborracharse, es el primero en andar borracho para arriba y para abajo. Yo digo, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis alumnos? Que el arte es sinónimo de hartadera, eso sería. Entonces, cada una de mis acciones son un referente a los procesos que hacen de observación que hacen mis alumnos. Entonces mis alumnos constantemente me van a estar mirando, observando, analizando, y yo tengo que dar ejemplo. Entonces cuando tengo eso claro, sé que si quiero tomar, tendré otros espacios. Sé que si quiero hacer una acción, lo tendré en otro momento.
sé que si tengo que hacer otra cosa, lo haré en otro momento, en otro espacio, en otro ambiente, porque realmente en ese momento, cuando estoy como director, tengo un rol diferente al cual me debe el ejemplo que yo dé a mis alumnos. Y tú me habías dado otra pregunta, pero no... Sí, respecto a la edad, que si que considera que haya una edad idónea, precisa para iniciarse en el mundo del arte. ¿Cuántos años fue que dijiste que tenías? 31. Y sigues bailando. Yo creo que, o sea, y lo digo, y te quedan 50.000 años por delante como bailarina, ¿sí? Pero cuando uno tiene el concepto de tomar la danza de una manera profesional, pues precisamente sucede eso. Yo cuido mi cuerpo, cuido mi desarrollo como artista, me estoy capacitando, estoy haciendo. Entonces, con eso respondería más bien otra pregunta, que es, ¿hasta qué edad útil soy yo como bailarín? Toda la vida, ¿sí? Yo conocí una señora de 90 y tantos de años que era extremadamente vital y que la señora se movía y la señora pues tenía esto. Ustedes ven a la maestra Patricia, no sé si han tomado clase en algún momento con la maestra Patricia Borbón, y la maestra Patricia Borbón es de las señoras que, no sé, ella tiene 60 y algo de años y es de las señoras que se sube la pata aquí y hace 50.000 maromas, ¿sí? Y es chicanera, ella es de las que se sienta y levanta su pierna y de todo, o sea, pero uno dice, oiga, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque nos concibieron la danza de una manera profesional. Me parece a mí que una muy buena edad para entrar a hacer un desarrollo profesional y buscar de pronto bailar profesionalmente, me parece que una edad adecuada son sobre los 6, 7 años, donde realmente ya tengo una conciencia, donde tengo unos conteos claros dentro de mi proceder. Algunos dicen que de los 4 años, de los 3 años, pero realmente yo he visto procesos avanzar muchísimo más claros, concisos, profesionales y muy bien estructurados de bailarines que han empezado a los 7 años. Es como un número muy, muy puntual, muy clave, que le permite ese desarrollo corporal al bailarín, una conciencia como bailarín, y no es el niño obligado que lleva a la mamá porque es que yo quiero que la niña baile, ¿no? El niño a los 7 años ya tiene una conciencia, yo sí quiero o no quiero, ¿sí? Entonces ese punto me parece a mí importante para que el desarrollo sea un poco más consciente. Todo ese, me parece que esa es una edad propicia. No quiere decir que si yo arranco a los 8 años no me sirve, o que si yo arranco a los 15 tampoco. No, me parece que el trabajo se facilita desde los 7. Pero cuando arranco a los 10 ya tengo 3 años que debo adelantarme. ¿Que son muchísimo más fácil de adelantar? Por supuesto que sí. Cuando llevo 14 años, tengo 7 años atrasados, pero los puedo adelantar en 1, en 2 años y creo que lo puedo desarrollar, no hay problema. ¿Cuándo empiezan realmente los problemas? Los problemas empiezan cuando yo empiezo a querer ser bailarín profesional, ojo, y me acuerdo a los 18, a los 19, a los 20, entonces ya tengo unas mañas corporales dentro de mi cuerpo, ya tengo unas malas posturas que hay que corregir, ya tengo un desarrollo motriz que ya está muy estructurado en mi cuerpo, ya muy arraigado en mi concepción corporal. Entonces, ¿qué sucede? Pues quitar mañas es mucho más difícil. Eso de quitar mañas es complejo, súper complejo. Entonces, por eso yo estoy hablando de bailarines profesionales. He visto casos muy, muy buenos
que hay personas que han entrado a los 18, 19 años, 20 años a bailar y a los 24, 25 son unos bailarines espectaculares, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque han tenido, primero, muy buenos maestros, segundo, maestros que han sufrido para quitarle mañas, pero que lo han logrado, y personas que han sido muy disciplinadas. Entonces, la disciplina con la conciencia y con buenos maestros, pues genera realmente un crecimiento. Ya, si yo lo quiero bailar como bailarín de ¿cómo decirlo yo? De ese bailarín que sí se monta en el escenario de una manera muy profesional, pero que pues que no es el bailarín que aspira a ir a bailar en el, no sé, en el Royal Ballet de Nueva York, o no es el bailarín que aspira a ir a estudiar en la SAP, o no es el bailarín que aspira a ir a realizar un estudio a profundidad de la danza, sino que es una persona que quiere moverse, que quiere hacer las cosas bien, que quiere bailar ciertos tipos de danza que le permitan su corporalidad. Para eso no hay edad. Eso sí, para eso no hay edad, y en especial en el folclore no hay edad. Yo conozco personas que han dicho, yo toda mi vida quise bailar y ahora tengo 60 años y quiero ingresar a un grupo de danza y quiero ahora ponerme a bailar, y lo hacen muy bien, terminan siendo muy buenos bailarines, terminan haciendo cosas muy interesantes, pero pues lógicamente y naturalmente pues no van a ser los bailarines del Royal Ballet de Nueva York, no sé. Bueno, maestro. Bueno, ya nos queda lo último. ¿Qué consejo le deja a nuestros compañeros de tercer semestre de la institución, y incluso si este producto queda para otros compañeros, qué consejo les deja? Bueno, yo les diría que lo primero es que terminen sus estudios, que no los vayan a dejar tirados, ya están a puertas de graduarse. Espero yo alcance a entregarles el diploma. Ese día me invitan a la pachanga, por favor. Nos vamos hasta Zipaquirá, que hijo de madre, allá en las Salinas le hacemos. Pero yo creo que no culminen sus estudios, sea en este momento, en este semestre, sino no solamente a este grado, sino que este sea el inicio de muchos más proyectos estudiantiles y de aprendizaje que se pongan. No quiere decir que tengan que ir a cursar un pregrado, que tengan que hacer una maestría, que tengan que hacer un doctorado, no quiere decir eso. Quiere decir que día a día me esté formando, me esté capacitando, que tenga los pies sobre la tierra y saber que necesito una formación constante. Entonces, que se pateen cuanto taller haya, que se vayan y se regalen a cuanto festival haya, a ver, a analizar, a aprender, a hablar con los sabedores, porque muchas veces, y eso yo lo aprendí, ya saben mi recorrido, cómo fue que lo hice, y yo aprendí que aunque yo tengo en este momento, después que hice todo ese estudio y ese aprendizaje y terminé finalmente mi ingeniería, casi que no la terminé, después hice una licenciatura en educación artística, después ya estudié administración y ya hice dirección de proyectos y otras cosas, bueno, no viene al caso. Pero también aprendí que el estudio está en los sabedores, en saber escuchar a los abuelos, saber escuchar al señor que vive todos los días haciendo una labor importante, el saber escuchar a los maestros que tienen tanto recorrido y tanto bagaje, el saber escuchar a mis propios bailarines, el saber escuchar a mis padres, a mis interlocutores del día a día. Cuando uno aprende a escuchar, cuando uno aprende a tomar lo bueno y a desechar lo malo, y saber que todo el mundo le puede aportar a uno algo bueno, así sea la señora del aseo, ese día uno puede
estar un poco más tranquilo consigo mismo y con la sociedad. Entonces, eso se va a transmitir ¿en qué? En ser una persona que crezca todos los días, en ser una persona ávida del conocimiento y en una persona que pueda aportarle, así como recibe conocimiento, pueda aportarle a sus alumnos, que sean sensatos, que sean personas con los pies sobre la tierra, que sepan decir un no, como lo expliqué ahorita, que sepan decir un no, porque no nos las sabemos todas tampoco, no nos las sabemos. Y el día que tengamos que decir, oiga, ni idea, ahí sí, no tengo idea, pero venga, miramos en Google a ver qué encontramos, no mentiras. Que podamos buscar el conocimiento siempre, y eso nos hace crecer intelectualmente, nos hace crecer como persona, nos hace crecer como seres humanos, pero nos permite también poderle aportar a nuestros alumnos, porque ahí es donde viene la responsabilidad de uno, el saber que uno es el que está dando el ejemplo a sus alumnos, y ahí eso es lo que lo cuestiona realmente a uno en su proceder. Entonces uno dice, ¿hago esto o no hago esto? Porque voy a ser cuestionado. Y no es que uno tenga que vivir la vida por llevarle la idea a los demás, no. Uno tiene que vivir la vida sabiendo que tiene una responsabilidad. Y esas responsabilidades que nos tocó a nosotros como formadores, como profesores, como hacedores, es dar ejemplo a estos alumnos, es dar una buena información a estos alumnos, es darle unas herramientas veraces a estos alumnos. Entonces, pues, ¿qué nos toca? Hacerlo. Es eso. Maestro, muchísimas gracias, sí, hacerlo, saberlo hacer lo mejor posible todo. Muchísimas gracias por este espacio, invitadísima a la Pachanga en Zipaquirá para la grabación. Esto ya quedó grabado, entonces, mejor dicho, ya no hay marcha atrás. Sí. Muchísimas gracias, en serio. La de Funza nos queda más cerquita. Sí, claro. También quedó grabado. Sí. Bueno, maestro, muchísimas gracias en verdad por este espacio, por esta charla tan amena, por todo ese sentido, porque finalmente llena mucho el corazón y hace tener más empujoncito todavía, más fuerza, más energía para seguir en este camino y para seguir transmitiendo esto que nos hace sentir mejor que seres, que nos aporta tanto a cada uno de nosotros y a los demás. Muchísimas gracias. Vale, no, con todo el gusto del mundo. Realmente no sabía a ciencia cierta cómo, para qué era esta reunión, pero me deja muy grato, muy sorprendido, muy contento también, pues porque, bueno, es chévere poder echar carreta, poder hablar. A veces no es tan chévere hablar de uno mismo, es más chévere hablar de otras cosas, pero bueno, que hayamos podido aportar al trabajo de investigación que están haciendo y que podamos aportar a muchas cosas, pues ahí como que vale la pena un poquito. Después me invitan a echar carreta de otra cosa.